En la Onda. Onda Cero Noroeste. Julio Díaz. Bueno, y nos vamos hacia otro punto informativo de la mañana, porque la edil de Izquierda Unida Verdes en el Ayuntamiento de Cejín protagoniza esta mañana un encierro en el Ayuntamiento como acto de apoyo a la huelga y protesta contra la reforma laboral. Vamos a hablar con María José Rodríguez, concejala de Izquierda Unida Verdes en el Ayuntamiento de Cejín. María José, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal va el encierro? Pues nada, muy bien. Esta mañana ha venido gente a visitarme, gente amiga, compañeros que por el Facebook y Twitter me están saludando y me están acompañando, y la llevo bien, está bien. Bueno, esto es una iniciativa que ha puesto en marcha Izquierda Unida Verdes como medida de protesta contra esa reforma laboral que ha impuesto el Gobierno de la Nación, y también como apoyo a la huelga convocada por los sindicatos para el próximo día 29, y que, bueno, se realiza, si no recuerdo mal, en todo el territorio nacional. Así es, todos los concejales y las concejalas de Izquierda Unida Verdes del territorio nacional, de todos los ayuntamientos de España, estamos hoy encerrados en nuestros ayuntamientos respectivos para protestar contra la reforma laboral y apoyar la huelga del 29. Es como un acto testimonial, dar nuestro testimonio, y es una forma, pues eso, simbólica de estar en la Casa Consistorial, donde tienen representación los grupos políticos y donde se toman las decisiones políticas a nivel municipal. Entonces, así es, sí. Con respecto a la reforma laboral, María José, le pregunto, ¿no hubiese sido conveniente quizás haber dejado pasar un poco de tiempo para ver los efectos de la reforma laboral, o no hace falta porque se sabe lo que va a suceder? Bueno, se sabe perfectamente porque ya Rodríguez Zapatero hizo la primera reforma en 2010, no sé si la gente se acordará, porque aquí hay poca memoria. Sí. Dijo que enseguida vendrían los brotes verdes, y ya vimos que de brotes verdes nada, que hoy tenemos un saldo de 5.300.000 parados. Entonces, ese tipo de reformas de calado neoliberal que abarata los derechos de los trabajadores, que va eliminando derechos a los trabajadores, ya hemos podido comprobar que no generan empleo y que no superan la crisis. Entonces, sabemos ya que la reforma laboral, nosotros hemos hecho un análisis pormenorizado de todo, nuestros servicios jurídicos, sabemos que la finalidad, por supuesto, no es mejorar esa situación. Incluso el ministro Montoro de Hacienda lo ha dicho que se espera que de aquí a finales de 2012 aumente el paro al menos en 630.000 parados, con lo cual, evidentemente, va a tener una respuesta de mayor paro. No entendemos por qué dice eso, porque lo hemos hecho un tanto cínico. Sabemos que, además, la reforma laboral no es una respuesta a la crisis, porque sabemos perfectamente que la crisis y el paro no es consecuencia de que los trabajadores tengan derecho, porque si eso fuera así, en el País Vasco y en Navarra habría el mismo paro que en el resto de comunidades autónomas, y en el País Vasco y en Navarra las tasas de paro son muy inferiores a las del resto de España. Son de un 12%, de un 10%, de un 12%, mientras que en el resto de España tenemos un 20%, un 30% en algunas comunidades. En fin, en el mismo marco de derechos, el País Vasco y Navarra no tienen el mismo paro, porque tienen un modelo productivo que es sustancialmente diferente al resto de las comunidades autónomas. Entonces, todo ese tipo de argumentos avalan también nuestra posición, la posición de Izquierda Unida desde hace mucho tiempo, pero vemos cómo la realidad y la práctica y lo que viene sucediendo pues avalan lo que nosotros decimos. La competitividad, según el Partido Popular y los sectores de la derecha, la competitividad es el objetivo de la reforma laboral, es decir, que las empresas sean competitivas. Pero eso es un error, porque en Europa, que son en Francia y Alemania mucho más competitivos que nosotros, no basan esa competitividad en el recorte de derechos, ni en el abaratamiento del despido, ni en todas esas reformas laborales de corte neoliberal, sino que conservan todos sus derechos y sin embargo son mucho más competitivos que nosotros en el ámbito económico. Entonces, podemos decir que Izquierda Unida está hablando de que lo que hay que cambiar no es los derechos de los trabajadores, no hay que reducir los derechos de los trabajadores, sino que lo que hay que hacer es trabajar por crear un nuevo modelo productivo.
basado en el valor añadido, en la inversión en I+D+I, como hace el País Vasco y Navarra, en una fiscalidad progresiva, que pague más el que más tiene, en la diversificación del tejido económico, en facilitar el crédito a la mediana y pequeña empresa, es decir, una serie de factores que en España siempre han sido muy deficitarios y que ha hecho que tengamos, durante estos 30 y tantos años de democracia, un mercado laboral y una economía pues precaria, que en los últimos años hemos tenido un espejismo, hemos creído que estábamos ya en una economía fuerte y con pleno empleo, porque se basó en el ladrillo, que ya se ha visto que era una burbuja que estalló y que era toda ficticia. Lo que pasa, María José, en el caso y cuando comparamos con otros países de Europa, efectivamente está claro y todos tenemos claro que los salarios que se pagan en otros países de nuestro entorno son mucho más elevados de los que se pagan aquí en España. Eso está claro, es una evidencia. Pero también es cierto que hay más movilidad laboral en otros países también de nuestro entorno y que los estados son menos proteccionistas con los trabajadores, pues por ejemplo en cuanto a la duración del paro, que ninguno de los países llega a la duración que tenemos aquí, por ejemplo, ¿no?, en el subsidio de desempleo. Bueno, yo no sé de dónde tienes tú, sacas esa información, pero eso no es así. En Francia, el derecho de los trabajadores están muy protegidos. Y de hecho, por ejemplo, ¿recuerdas cuando el pensionazo, la reforma de Zapatero? Sí. Es decir, los franceses se estaban quejando porque Sarkozy quería reducir la edad de jubilación a los 60. Se quería aumentarla a los 65 años porque la tienen en los 62 y nosotros lo queremos subir a los 67. Es que estamos años luz. Es decir, estamos en Europa, pero estamos años luz. Y es que tenemos que crear, lo que hay que reformar es ese compromiso del empresario con el desarrollo de su país. Es decir, eso es una especie de manía, de círculo vicioso que hay en España desde los tiempos de María Castaña, de creerse que la competitividad está en pagarle poco a la gente. Eso es un error porque la gente con un bajo salario, no va a poder hacer frente. Es decir, no va a consumir, no va a tirar de la economía. Y estoy hablando de mecanismos y dentro de esta economía de mercado y el capitalismo que tenemos. Pero hay que aplicar reglas de juego que generen no solamente justicia social, sino que tiren de la economía. Es decir, hay que posibilitar la intervención del Estado. Son medidas keynesianas. Keynes era no era comunista ni nada que se le parezca. Era una persona que era un economista que en los años 60 apoyó a algunos gobiernos norteamericanos a que salieran de la crisis y la recesión algunos estados con esa medida, es decir, con intervención del Estado, con inversión pública, porque es la única manera. Aquí, por ejemplo, Rajoy nos decía en la campaña electoral que lo primero era el empleo, y sin embargo no es lo primero el empleo, lo primero es el déficit. Ya lo dijimos nosotros desde Izquierda Unida. No se podía poner a nivel constitucional el techo de déficit, porque lo primero es el empleo, efectivamente, y la inversión pública en servicios, que todo eso genera empleo y genera bienestar. Y cuando tú ya salgas de eso, entonces vas arreglando las cuentas con el déficit, porque así lo que vamos teniendo es un ciclo vicioso de más déficit. Al querer combatir el déficit, obliga a las empresas a endeudarse, a las administraciones públicas a endeudarse. Ahora con el plan de ajuste, que el viernes aquí veremos en pleno el plan de ajuste que presenta el ayuntamiento desde GIN y que todos los ayuntamientos van a presentar, obligan a los ayuntamientos que no tienen recursos a endeudarse a un tipo de interés del 5%, cuando los bancos que van a prestar el dinero a los ayuntamientos lo reciben al 1% del Banco Central Europeo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Del negocio de los bancos. Se van a llevar 4 puntos por todo el morro. ¿Y qué va a hacer los ayuntamientos para poder pagar esa deuda? Pues sencillamente sacárselo a los ciudadanos con impuestos. El IBI no nos va a costar 200 ni 300 euros, nos van a costar 1.000 euros y 1.500 y 2.000 euros. El IBI va a ser una de las cosas que suban un 400 o un 500%. Eso va a ser así, lo vamos a ver. Entonces, no son medidas, si es que la historia nos avala. Es decir, la historia reciente, las mismas medidas de Zapatero, es que ¿dónde estaban los brotes verdes? Pues lo mismo le digo a Rajoy. ¿Y por qué decía entonces que lo primero era el empleo? Le decía Zapatero y nos decía a todos que lo primero era el empleo. ¿Por qué decía que él no iba a subir los impuestos? ¿Y por qué decía también en campaña electoral que había que, en campaña electoral no, cuando Zapatero presentó la reforma, dijo que él no estaba de acuerdo con que hubiera tantos tipos de contratos, que había que simplificar el número de contratos, y sin embargo él ha añadido uno más, y un contrato extrañísimo. Está promoviendo la ETT, incluso las contrataciones para la educación pública en Madrid se están haciendo a través de ETT. Es una precarización
que lo único que va a conseguir es que tengamos una población empobrecida que no tire de la economía y que tengamos que estar pagando unas deudas que en América Latina se llamó eso la deuda externa. Porque es que es el mismo paquete neoliberal. Yo he vivido muchos años en América Latina y es que allí llevan 30 años y llevan todavía con lo de la deuda externa, es decir, eternamente debiendo, porque ¿cómo van a salir si no se genera economía? Porque se pasan la vida pagando deuda, unas deudas altísimas. Pues nosotros estamos entrando en ese círculo y en pocos años podemos ver esos resultados. Y a nosotros nos preocupa mucho, por supuesto. Efectivamente, y de ahí este encierro que están protagonizando los ediles, los concejales de Izquierda Unida Verdes en diversos municipios, como el caso de María José Rodríguez en el ayuntamiento de Cejín. Bueno, me imagino que a lo largo del día, hasta las 8 de la tarde, ¿no? Estar sí, más o menos a las 8, 8:30 o por ahí ya saldré, sí. Y bueno, a lo largo de la mañana y del día me imagino que diversas personas están pasando por ahí, está ofreciendo información y bueno, pues un poco así van a pasar la jornada, ¿no? Sí, ha venido gente a visitarme, hemos estado hablando del tema de la reforma laboral, hay gente que me ha preguntado por algunas cosas y yo pues le he contestado buenamente con lo que sabía y lo que no pues me lo he apuntado. En fin, está muy bien. Y estoy en contacto con los compañeros, con otros concejales de aquí de Murcia y de fuera de Murcia. Es un acto testimonial y simbólico, ¿no? Pues para manifestar nuestro apoyo a la huelga y para animar a todos los ciudadanos y a los trabajadores a que se sumen a la huelga. Con independencia, mire lo que digo, con independencia de los sindicatos que convoquen, porque yo sé que hay mucha gente contra los sindicatos han tenido sus errores, pero hay que poner cuidado a eso, que hay mucha gente interesada en que el sindicalismo caiga, a pesar de que el sindicalismo tiene que hacer una revisión. Entonces, Izquierda Unida lo que dice es que con independencia de los sindicatos, incluso de las fuerzas políticas, incluso a la que yo pertenezco, yo como ciudadana y como trabajadora, le invito a la gente a que participe a la huelga sin miedo. Es un derecho constitucional. A la gente ese día no se le regala nada porque no le pagan. Y lo que se pierde no es nada al lado de lo que vamos a perder y de lo que sus hijos van a perder en el futuro. Entonces, invito a la gente a que participe pacíficamente y sin miedo en la huelga general del día 29. Hago un llamamiento a la unidad de los trabajadores, con independencia de partido y de sindicato. La unidad de los trabajadores, que los trabajadores podremos transformar el sindicalismo si queremos, porque los sindicatos somos nosotros. Si el sindicato creemos en algunas ocasiones que nos ha traicionado, transformémoslo porque el sindicato somos nosotros, pero tenemos que trabajar, tenemos que estar ahí y hacer presencia, porque si no estamos, no harán las cosas. Eso es. Bueno, pues agradezco mucho a María José Rodríguez, concejala de Izquierda Unida Verdes en el Ayuntamiento de Cejín, que haya atendido la llamada de Onda Cero. Queríamos saber el cómo y el porqué de este encierro testimonial que están realizando, pero también de una forma efectiva y sobre todo pues facilitando información a todo aquel que se ha acercado hasta las dependencias del consistorio de Cejín o de cualquiera de los municipios que nos rodean para interesarse por el motivo del encierro, que no es otro que manifestar pues apoyo a la huelga del próximo día 29 y protestar contra la reforma laboral del Gobierno de la Nación. María José, le deseamos que el día vaya bien, que se desarrolle con total y absoluta normalidad y bueno, pues ya veremos a ver qué pasa de aquí al día 29 y especialmente el día 29. Gracias y que vaya todo muy bien. Muchas gracias, Julio. Noroeste en la Onda. Julio Díaz, Onda Cero.